Hola, muy buenas tardes, ingeniero Wilmer Guerrero. Mi nombre es Campos, soy estudiante de la carrera de Tecnología Alimentaria, sección. Vamos a platicar esta tarde-noche lo que son las máquinas térmicas. Son dispositivos que surgieron desde años inmemorables hasta la actualidad y sin duda alguna han sido máquinas que se han sabido aprovechar y han dado un rendimiento excelente. Antes de hablar de las máquinas térmicas, tenemos que saber qué son, cómo se dividen y qué etapas surgen. Las máquinas térmicas son aparatos que se utilizan para transformar la energía calorífica en calor mecánico. Las máquinas térmicas se dividen en estos tres tipos: en máquinas de vapor, motores de combustión interna y motores de reacción. Estas las estaré explicando detalladamente más adelante conforme vaya avanzando la diapositiva. ¿Qué son las máquinas térmicas? Las máquinas térmicas son un dispositivo de trabajo de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras se le da y se dé calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformación de presión, volumen, temperatura en el interior de dicha máquina. Para comprender más detalladamente, las máquinas térmicas están compuestas de tornillos, tuercas, agua, calor, presión, láminas hechas para resistir calor y sobre todo para resistir presión. ¿Cuál es el funcionamiento de las máquinas térmicas? Pregunta muy recurrente a la hora de debatir un tema. En este dispositivo que transforma calor en el trabajo, este calor toma, bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo. Este se toma calor de un foco caliente, se realiza en el trabajo de una pequeña parte destinada al funcionamiento de la máquina. Al entregar calor que se transforma a un foco frío normalmente a temperatura ambiente. Esto quiere decir que cuando se le aplica calor, fuerza y temperatura, el foco puede llegar a brillar a través de un pequeño hilo de metal. Al calentarse genera luz y al generar luz genera calor. Así que se puede llegar a considerar una máquina térmica. Por ejemplo, tenemos en esta diapositiva, se puede llegar a expresar mejor. Podemos ver lo que es el foco caliente, un foco frío ambiente. Al hacer una reacción, se genera la luz. En la máquina de arriba se puede ver como una caldera tiene agua, la caldera, un tubo que va hacia un receptor de un pistón, donde se pasa lo que es el vapor. El fuego lo que hace es que el agua herva o fluya o su temperatura se eleva hasta el punto de ebullición generando vapor. El vapor llega, hace presión al pistón, lo que hace es dar vuelta a la esfera o bobina o llanta, por decirlo así, por rueda. El pistón lo que genera es deslizamiento entre ellas, provocando más presión. Hay una válvula de salida que es la que se refresca a través de agua para que emane aire fresco y haya una refrigeración, ya que no, para que la temperatura no se exceda. La importancia de las máquinas térmicas. Sirven de transporte y nos facilitan actividades agrícolas. En un gran desarrollo en la revolución industrial, ya que Thomas Edison inventó la máquina de vapor, permitiendo el transporte de personas y mercadería. La economía mejoró. Por lo último, facilitaron las actividades muy costosas. Esto nos quiere decir que sirve o nos facilita las actividades agrícolas. Por ejemplo, tenemos varias calderas en lo que es el área de cárnico, laboratorio cárnico, aquí en nuestra universidad. Esa máquina genera tanto vapor. ¿Qué se necesita para el despellejado pelado de algunas reses o porcinos? También tenemos las máquinas de vapor que pueden llegar a pasteurizar leche, agua, etcétera. Las máquinas de vapor. Cuando el agua se transforma en vapor, expande un poco más de 1700 veces mayor que su estado líquido. Las máquinas de vapor emplean la enorme energía producida por esta expansión para generar un trabajo. Máquina de vapor es de combustión externa. Si se quema fuera de ella, calentando la caldera productora de vapor, la que alimenta. Esto no quiere decir que es una máquina de combustión externa, ya que dentro de ella no puede estar lo que es la flama o lo que genera vapor al agua, que esta va a subir por la
caldera. Esto quiere decir que tiene su base receptora muy por de aparte a donde está la base de concentración, pistón y enfriamiento, ya que no puede estar calor con enfriamiento cerca, ya que no se daría una coordinación perfecta y además las temperaturas son totalmente diferentes. Como podemos ver en esta imagen, en la línea, bueno, el intersecto que es paralelo o horizontal, perdón, se encuentra lo que es la caldera, donde se le implementa fuego. Conforme van las flechitas, se llega a la turbina. La turbina es un estilo ventilador, por decirlo así, que emana fuerza, calor, etcétera. El condensador es donde se enfría y luego pasa hacia la bomba. Esto es ¿cómo le podría decir? Es un circuito cerrado. Por ejemplo, tenemos uno de los inventos que revolucionó en su tiempo lo que era las industrias, lo que es la locomotora, muy conocida en películas antiguas, videos, etcétera. Esta fue utilizada para transporte de minería, carbón, bueno, y personas, perdón. Esta máquina se empleaba en sus años para la minería. Esto trabajaba a través de vapor, calor y sobre todo carbón. Lo que se puede ver en la caldera hay una cámara de combustión donde se alimenta poco a poco con carbón. Arriba de esa cámara de combustión se encuentra tocando su superficie lateral o superficial el agua. Hacia arriba de ella se encuentra el vapor o presión. A la hora de calentar la caldera o de hacer prender fuego, calienta a su punto de ebullición el agua, esto generando vapor, presión, fuerza. Esto nos lleva hacia adelante, donde se encuentra una cámara de combustión. Ahí donde se encuentra la correa o distribución del vapor. Esto genera en pequeñas partes la entrada de vapor necesaria para lograr mover el pistón, ya que el pistón es una pieza cilíndrica que está dentro de un tubo que genera la presión hacia las ruedas. Cuando se libera presión, hace que el tubo o la varilla se mueva hacia adelante y retroceda. Esto dando un movimiento a favor hacia las ruedas y permitiendo moverse hacia adelante. Luego de ello pasa a un condensador. El condensador es el agua fría o lo que baja la temperatura caliente hacia fría, ya que si se mantiene a una temperatura alta el agua se consumiría. Después pasa por un filtro y vuelve a llegar hacia la caldera. Tenemos los motores de combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por combustible que arde dentro de una cámara de combustión en la parte principal de un motor. ¿Qué más dato curioso o qué mayor forma de expresarse a través de una máquina de combustión interna que un carro? Bueno, el motor de él. Como podemos apreciar en la diapositiva, tenemos una imagen donde podemos encontrar cigüeñal, bielas, pistón, etcétera, etcétera, agujas, engranajes. Como podemos ver, está el árbol de levas, las válvulas, el árbol de bielas, perdón, el cigüeñal, el cárter, etcétera. Bueno, al punto a lo que vamos es que cuando se genera presión, vapor, es en las entradas de combustible, ya que hay dos inyectores que emanan pequeñas cantidades de combustible a cada pistón. Hay un aparato que se llama candela, que emite una pequeña destello de luz, calor, que hace que la gasolina encienda, generando una presión de impacto. Es totalmente hermoso ver cómo trabaja y hacer coordinar esto, ya que esto genera tanto, bueno, es requerible física, mecánica y termodinámica para poder emplear lo que es un motor y para ser creado. Esto no quiere decir que mientras dos van hacia arriba, dos van hacia abajo. Esto depende del tipo de motor, sea V4, V6, V8, etcétera, etcétera. A lo que queremos llegar es la parte de combustión, vapor, etcétera. Mientras uno alimenta gasolina, el otro extrae el vapor. Esto generando fuerza. Al generar fuerza, el pistón baja, mueve lo que es la biela y genera una fuerza de torque o un pie de torque a los engranajes, permitiendo el avance del vehículo. Una parte que me gustaría
explicar durante esta exposición es que tenemos un claro ejemplo, que cuando se le aplica calor a un pedazo de hierro, por decirlo así vulgarmente, este se contrae, se alarga. En este caso me gustaría, bueno, en el examen que nos aplicó estaba excelente, no lo miento, y quería explicar esto. Un ejemplo claro, a la hora de ingresar un pistón a una caja de overhaul, se necesita aplicarle calor para que entre con facilidad el pistón, ya que si se mete a temperatura ambiente no caberá. Lo que se hace es aplicarle calor para que el pistón baje, se contraiga y baje con facilidad. A la hora de estar el pistón adentro, se aplica lo que es agua fría, expandiendo, templando y forjando el pistón para que no salga. Esto quiere decir que quedaría en una perfecta oscilación. Los motores de reacción. Los motores de reacción se basan en el principio de acción y reacción. Existen dos tipos principales, los motores de reacción, los turborreactores y los cohetes. Este es un tema muy interesante al tratarlo, ya que lleva física, termodinámica y mecánica, lo siento. Los turborreactores constan de un generador de gas muy caliente y una tobera que los expande hacia atrás en forma de chorro, acción. Así impulsa al motor y al móvil en el cual se encuentra instalado hacia adelante. Este es un claro ejemplo de los cohetes que la NASA envía hacia el espacio, ya que necesitan una fuerza elevada de caballos para poder mover el objeto que va a mover y así solos. También está lo que es el motor cohete. No se necesita de aire atmosférico para funcionar las sustancias químicas para la combustión. Los gases se calientan producidos en la cámara de combustión, son expelidos con gran fuerza hacia atrás. De esta manera impulsan a la nave hacia adelante. Esto se le llama reacción. Como podemos observar, este es un motor. Principalmente entra lo que es el aire a temperatura ambiente. Bueno, en las temperaturas que se encontraría totalmente estándar son temperaturas altamente bajas, por decirlo así, ya que se encuentran, bueno, dependiendo del lugar. Como principal objetivo vamos a encontrar la hélice. Después de la hélice, el compresor de baja presión. Luego de ello, le siguen muchos engranajes como la presión, alta presión. Luego encontramos la cámara de combustión. Luego se encuentra un engranaje que se llama turbina de alta presión. Esto liberándolo hacia las turbinas traseras o tobera. Pero antes de ello pasa la turbina de baja presión. Esto es donde ya hay una alta cantidad de presión, vapor y calor. Antes de todo, tenemos que saber cuál fue una de las primeras máquinas térmicas o calderas creadas en el año 130 a.C. La primera máquina térmica de que tenemos evidencia fue escrita o fue descubierta por Aero de Alejandría en 130 a.C. Es decir, que las máquinas térmicas se han utilizado por miles, millones de años, por decirlo así, ya que el humano ha encontrado la necesidad o se ha visto en la necesidad de crear máquinas que le facilite su trabajo. Por ejemplo, podemos decir un autoclave es una máquina térmica, ya que se genera, bueno, se le impregna lo que es la energía, él genera calor y esteriliza algunas máquinas. Eso se puede llegar a caracterizar como una máquina térmica, ya que se emplea calor. Es una turbina de vapor primitiva que consiste de un globo hueco soportando por un pivote, de manera que se pueda girar alrededor para un par de muñuelos. Muñuelos. Uno de ellos hueco. Por dicho muñón se puede inyectar vapor de agua, al cual escapa el globo hacia el exterior por dos tubos globados y orientados tangencialmente en direcciones opuestas. Esto es para no poder quemar a la gente, ya que son cantidades muy altas de vapor y calientes que al contacto de la piel puede provocar heridas muy graves, opuestas, y colocados en extremos del diámetro perpendicular hacia el eje del globo. Esto quiere decir una hacia arriba y una hacia abajo, ya para no generar una fuerza contraria. Al ser expedido al vapor, el globo reacciona a esta fuerza y gira alrededor de su eje. Eso quiere decir que
da vuelta a círculos, perdón. ¿Cuál ha sido la evolución de la máquina? Desde la prehistoria, la evolución de la tecnología de las máquinas o herramientas se ha basado en el dominio de la herramienta máquina. Durante siglos, la herramienta fue prolongando de mano del hombre hasta la aparición de las primeras máquinas rudimentarias que ayudaron a su utilización. Esto nos quiere decir que el hombre se ha visto en diferentes situaciones o necesidades que le ha tocado que implementar nuevas máquinas térmicas, como por ejemplo la locomotora, la caldera, el autoclave. Todas han sido necesidades que el ser humano o el hombre ha necesitado día con día. Y ahora con la tecnología del día de hoy, o la actual, por decirlo así, es totalmente sorprendente, ya que se crean nuevas máquinas térmicas o máquinas que no necesitan de energía o combustible para reaccionar. Por ejemplo, tenemos el nuevo invento Tesla, el carro Tesla, que no necesita combustión. No se puede decir que es una máquina térmica, ya que solo, bueno, se genera a través de energía, no genera combustión, simplemente es un motor total 100% eléctrico. Esto facilita tanto a la atmósfera y a los recursos naturales. Pero estamos hablando de máquinas térmicas. Por ejemplo, otro ejemplo de máquinas térmicas tenemos la caldera. Anteriormente les había explicado que es un conjunto de tornillos, láminas, tuercas, presión, vapor, fuego, que se conjunta y forma un tremendo monstruo, por decirlo así, que está apto para utilizarse tanto en máquinas, en plantas cárnicas, de post cosecha y lácteas, ya que puede llegar a purificar o a esterilizar tanto agua como leche. Tenemos lo que es la locomotora, muy utilizada en los años anteriores para transporte de carbón, minería, personas y mercadería. También tenemos uno de los más interesantes, que fueron los barcos o pequeñas naves que se utilizaban hace cientos de años atrás. Estas eran proporcionadas tanto por aire como por vapor. Eran pequeños motores que necesitaban de carbón constante y se movían a través de pistones. Los pistones movían ciertas velas, engranajes, los cuales llegaban a los patos, vulgarmente llamados, que son como esferas con pequeños eh, palos, por decirlo así, que impulsaban esta nave. Bueno, muchas gracias por su atención, ingeniero. Dando un pequeño resumen, las máquinas térmicas han sido una evolución que el hombre ha necesitado día con día y las cuales son una necesidad básica en el día de hoy. Mil gracias con ustedes, Orán Campos.